Supercrack Estrella presenta Fantasmas y orbes en el Palacio de Hampton Court. La tenebrosa imagen que acabas de ver fue captada por cámaras de CCTV en el famoso Palacio de Hampton Court, en Londres, Inglaterra. De acuerdo con la versión que ofrecieron los guardias que monitoreaban las cámaras, la figura habría abierto y cerrado la puerta que puede verse en la imagen, pero cuando asistieron al lugar para verificar, no encontraron a nadie. A 20 kilómetros de Londres, en la ciudad de Hampton, se ubica la que fue la residencia favorita del rey Enrique VIII de Inglaterra, quien estableció su corte aquí en el año 1536. El Palacio de Hampton Court está distribuido en 4 patios sin una organización regular aparente y con distintos tamaños. En nuestros días entre el palacio y el río se ubica la conocida como Outer Green, una plaza de gran tamaño con un foso, que es salvado por el puente que ordenó construir el propio monarca y sobre el que se pueden contemplar todavía los escudos, los cuales están sustentados por los tradicionales leones y unicornios, emblemas del rey Jorge II. Sin embargo, y a pesar de toda la historia que rodea este lugar, a nosotros nos interesa especialmente porque por él se dice que vaga el espíritu de Catalina Howard, la quinta esposa del rey quien, por orden de este, fue decapitada en la Torre de Londres acusada de alta traición por adulterio. Antes de ser asesinada, Catalina fue encerrada en una de las habitaciones del palacio. De ella, fue capaz de escapar para buscar desesperadamente a su marido y suplicarle perdón. Sin embargo, los guardias la encontraron a tiempo y no pudo obviar su triste destino. Precisamente, en el pasillo donde fue detenida es donde aún en nuestros días pueden seguir oyéndose sus gritos de angustia y, en el suelo, aparecen continuamente rastros de sangre que se asemejan a rasguños. Este tipo de fenómenos ha sido de tan intensidad y magnitud, que incluso se dice que la propia reina Isabel II ordenó el pasado año 2001 que una comisión de expertos los observaran, estudiaran y determinaran si, efectivamente, existía algún tipo de actividad paranormal en el recinto. Parece ser que los entendidos quedaron maravillados al comprobar que en los vídeos aparecía una figura muy parecida a la que debió de pertenecer a la joven Catalina. Londres, 19 de diciembre de 2003. Las cámaras de circuito cerrado de televisión Palacio de Hampton Court, donde el rey Enrique VIII de Inglaterra selló el destino de su quinta esposa y que, según la leyenda, está encantado, graba una imagen fantasmal. Quedé paralizado cuando las cámaras de circuito de televisión mostraron una figura de pie en la puerta. La cara no parecía humana, informó aquel viernes uno de los guardias de seguridad palacio. Según la leyenda, el castillo de Hampton Court, al suroeste de Londres, y ahora una atracción turística popular 500 años de historia, está habitado por el espíritu de Catalina Howard, la quinta de las 6 esposas de Enrique VIII, decapitado por orden del rey en 1542 después de 2 años de matrimonio. Fue en Hampton Court que Catalina Howard fue ejecutada después de que Henry se enterase de sus varias relaciones antes del matrimonio. En este palacio también murió la tercera esposa de Enrique VIII, Jane Seymour, un año después de su matrimonio con el rey de las 6 mujeres cuyas ansiedades matrimoniales causaron la ruptura con la Iglesia Católica y el nacimiento del anglicanismo. De acuerdo con funcionarios de Hampton Court, hoy en día es un museo. Después de muchos rumores acerca de la maldición del palacio, fue capturado en octubre pasado por primera vez una imagen del fantasma. Las cámaras captaron primero la apertura de la puerta sin que nadie presionase, y luego una figura fantasmal cerró la puerta. Ninguno de los guías castillo lleva ropas similares a las utilizadas por el supuesto fantasma. Es muy preocupante, dijo el guardia de seguridad. Mi primera reacción fue pensar que era una broma, así que pedí a mis colegas que echasen un vistazo. Hablaron con los guías que andan por el castillo disfrazados, pero ninguno lleva un vestido como aquel, dijo. En marzo de 2001, la administración del Palacio de Hampton Court ya había llamado a un grupo de cazafantasmas después de algunos turistas advirtiese de la presencia de un fantasma, escuchasen gritos y sintieron unas bruscas bajadas de temperatura. Por ahora, el misterio continúa. Uno de los palacios de Londres, el Hampton Court, es famoso por sus fantasmas conocidos y hasta se podría decir documentados. Este palacio es el más antiguo de la familia Tudor y en la actualidad se pueden visitar la impresionante cocina creada para Enrique VIII, la capilla real, el gran salón, los aposentos de estilo barroco utilizados por Guillermo III y los impresionantes jardines. Aquí además, nos enteraremos de las magníficas historias de fantasmas que habitan el palacio, como el fantasma de Catherine Howard que grita en las galerías. Cuenta la leyenda que Lady Howard fue arrastrada bajo arresto a sus aposentos acusada de adulterio por su marido el rey Enrique VIII.
Pero ese es el final de la historia. Resulta que la quinta esposa del rey fue acusada y confinada a su habitación, de la cual escapó para pedirle clemencia a su marido. Este la rechazó y Lady Catherine Howard fue arrastrada mientras se la oía gritar por su vida. Su final llegó poco tiempo más tarde en la Torre de Londres. Quieran o no creer, cuando se recorre esa galería se siente una extraña sensación y durante uno de los tours en 1999, 2 mujeres se desmayaron en el mismo sitio donde Lady Howard gritaba en 1541. Otro de los fantasmas que ronda el Palacio Hampton Court es el de la dama Grace Sybil Penn, que fue enfermera del príncipe Eduardo y quien cuidó a Elizabeth cuando sufrió viruela. Su tumba fue removida en el año 1829 cuando se reconstruyó la iglesia. Desde ese momento se dice que se la ve y escucha en muchos sectores del palacio. El sonido que comenzó a escucharse como detrás de las paredes del palacio se parece mucho al de una rueca funcionando, y para sorpresa de los investigadores de este fantasma, ese aparato se encontró en una habitación secreta. El último fantasma que habita el Palacio Hampton es conocido como Skeletor y fue descubierto en octubre de 2003, cuando los guardias de seguridad fueron llamados a cerrar una de las puertas contra incendios situada cerca de la exhibición inicial del palacio que se había abierto inexplicablemente. El segundo día sucedió lo mismo, pero una figura fantasmal apareció de pronto cerrando las puertas. El tercer día, lo mismo ocurrió, pero no hubo señas del fantasmal portero. El sitio más transitado por los supuestos espíritus es la Galería Encantada. Por allí escapó Catherine Howard hasta las puertas de la capilla, para pedir clemencia a su esposo, que asistía a misa. Por allí la arrastraron los guardias, de vuelta a sus aposentos. Para salir de dudas, en 2001, la reina Isabel II encargó una investigación a un grupo de psicólogos de la Universidad de Hertfordshire. Tras interrogar a 400 turistas, instalar cámaras térmicas y detectores de movimientos de aire, medir campos magnéticos y grabar el sonido ambiental, establecieron que solo podían probarse los descensos de temperatura, debido a corrientes de aire. Pero un día de octubre, 2003, pasado, a eso de la 1 de la tarde, una alarma indicó al personal de seguridad que estaba abierta una puerta de emergencia, en un área de exposición. Fueron a inspeccionar y la hallaron cerrada. Intrigados, revisaron la filmación del circuito cerrado de televisión, para ver quién la había abierto. Y ahí se encontraron con lo inexplicable. Una figura vestida con un largo y amplio atuendo de la época Tudor, que avanza desde un umbral oscuro y alarga un brazo hacia el picaporte. La zona alrededor de la figura es un tanto borrosa, y su rostro aparece muy blanco en comparación con la mano extendida. Fue increíblemente espeluznante, porque la cara no parecía humana, contó James Faulkes, uno de los guardias del palacio. Lo primero que pensé fue que alguien estaba tomándonos el pelo, y pedí a mis colegas que echaran un vistazo. Hablamos con nuestros guías que visten ropa de época, pero no tienen ningún traje como el que usa la figura. Estamos desconcertados, no es una broma, no lo inventamos, aseguró Vicky Ward, vocera de Hampton Court. Realmente no sabemos quién o qué es. Los guías quedaron fuera de toda sospecha, pues no tienen acceso a esa parte del edificio. Podría tratarse del mejor fantasma avistado hasta ahora, expresó el psicólogo Richard Wiseman, quien condujo la investigación en 2001. Nunca vi nada que se le parezca. El castillo de Hampton Court y las investigaciones. Desde que en 1870 la reina Victoria abrió el palacio al público, el pasillo por el que fue arrastrada la joven ha sido escenario de fenómenos extraños, hasta tal punto que es conocido como la Galería Encantada. Ya a principios del siglo XX, el pasaje había sido asociado a experiencias inusuales que incluían visiones de una mujer vestida de blanco y alaridos inexplicables, indican Richard Wiseman, de la Universidad de Hertfordshire, quien fue contratado junto a su equipo de especialistas para realizar una investigación sobre estos hechos. Los investigadores llevaron a cientos de voluntarios a los alrededores de lo que serían los 2 lugares más embrujados del Reino Unido, el Palacio de Hampton Court y las cámaras del Puente Sur de Edimburgo, en Escocia. El Dr. Richard Wiseman y sus colegas de la Universidad de Hertfordshire dicen que el trabajo mostró algunos datos muy interesantes que sugieren por qué tantas personas se asustan en el mismo edificio, pero que no prueban de que los fantasmas realmente existan. Los investigadores interpretan la evidencia de que los fantasmas son un fenómeno real porque están concentrados en lugares específicos en el tiempo. Se conoce de casos de gente de diferentes culturas que reportan experiencias similares con cientos de años de diferencia. Pero, ¿son reales los fantasmas o no? Es la pregunta que muchos nos hacemos.
Y el Dr. Wiseman asegura, paradójicamente, que las sensaciones fantasmagóricas existen, pero no los fantasmas. La gente tiene experiencias consistentes en ciertos lugares, pero creo que esto sucede por factores visuales y probablemente otros factores del medio ambiente, ha dicho. Hampton Court es una de las atracciones turísticas más importantes de Reino Unido. Mucha gente aseguró haberse topado con fantasmas, escuchar gemidos, gritos, percibir cambios de temperatura, pero nunca se ha comprobado nada oficialmente. Posiblemente esta reciente filmación sea una prueba contundente de la existencia de un fenómeno paranormal. Tal vez tampoco podamos asegurar que estamos ante la presencia de Catherine Howard o del mismo Henry VIII, aún queda mucho por investigar, pero mientras tanto el misticismo que envuelve este lugar es suficiente para hablar de fantasmas. Se han identificado varios, algunos de los cuales han sido grabados por las cámaras de seguridad del palacio cuando este se encontraba vacío, vagando por los corredores e, incluso, abriendo puertas. Uno de ellos es la llamada dama que grita Screaming Lady, que se ha identificado con la quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard, que fue acusada de adulterio y encerrada en sus habitaciones de Hampton Court mientras se instauraba el proceso, que acabó con su ejecución en 1542. Dicen algunos registros que, al saber de lo que la acusaban y cuál era su probable destino, Catalina quiso ver al rey para pedirle piedad, pero Enrique no quiso verla. Ante tal negativa, un día que Enrique estaba en el palacio, aprovechó un momento para zafarse de su encierro y perseguirle por el pasillo implorando su perdón, antes de que los guardias la redujesen. Enrique ni siquiera se volvió a mirarla. Esa sería la escena que se reproduciría constantemente en el palacio. Además del testimonio de diversos testigos que la han visto o han oído sus gritos, se han experimentado de forma habitual bruscos cambios de temperatura en el pasillo donde se repite la escena y en el año 1999 dos mujeres se desmayaron en el mismo lugar donde se repetía constantemente esta escena, sin razón alguna. Junto a este fantasma, se conocen varios más, como la Dama Gris, identificada como la nodriza de Isabel I y del rey Eduardo VI, y un misterioso espectro, que recibe el nombre de Skeletor, cuyas actividades fueron grabadas por las cámaras de circuito cerrado y difundidas por la red en el año 2003, entre otros. Y que aparece en el Google Earth. Un día, donde los turistas y demás visitantes recorrían los rincones del castillo como un día normal, dos niñas, Oye Seir, de 12 años, y su prima Brookge, también de 12 años, decidieron visitar junto con su familia la antigua residencia del rey Enrique VIII. Oye y Brooke estaban entusiasmadas con todo el lugar y decidieron fotografiarlo con su iPhone. Las chicas no se dan cuenta de la enigmática presencia en ese momento, pero cuando llegaron a casa vieron aterrizadas lo que parece ser una gran figura espectral, con un inusual pelo largo y un vestido negro de la época victoriana detrás de una de las chicas. Pero lo más sorprendente fue que en las siguientes series de imágenes no aparece ninguna señal de la presencia fantasmal. Según los expertos se trataría de Sybil Penn o como popularmente se le conoce como la Dama de Gris. Sybil Penn fue la enfermera que atendía al hijo menor de Enrique VIII, Edward. Ella también cuidaba a la hija de Enrique VIII, Elizabeth, quien sufría un ataque de viruela en 1562. Pero Sybil fue víctima de la enfermedad poco después de que Elizabeth se recuperara. Sybil murió de viruela en 1562 y fue enterrada en la iglesia de Hampton, cerca del palacio. En la década de 1800 la iglesia fue derribada, perturbando el cuerpo de Sybil Penn, y causando que su fantasma volviera a su antigua casa. Inmediatamente después de la destrucción de la tumba de Penn, comenzaron los extraños ruidos y los fenómenos inexplicables en el palacio. Hoy en día el fantasma de Sybil Penn recorre las múltiples habitaciones del palacio de Hampton Court. Son muchos los trabajadores y visitantes que han afirmado escuchar una máquina de hilar dentro de los muros, que se cree que corresponden a la que utilizaba Sybil, también conocida la Dama Gris por el color de su ropa. Recientemente se realizó una búsqueda en el palacio para encontrar la fuente del ruido. Como resultado, los investigadores descubrieron la presencia de una vieja máquina de hilar dentro de una habitación oculta. Lo que nadie consiguió es dar una respuesta a quién o que utilizaba la máquina. Yo estaba totalmente asustada, dijo Brooke Aldesan. Cuando hice la fotografía no vi nada. La gente dice que cuando aparece un fantasma en una habitación se enfría, pero no notamos nada raro. Desde entonces no hemos dormido bien. Los apartamentos encima de la puerta de entrada del palacio, destinados a albergar a Ana Bolena, todavía estaban en construcción cuando llevaron a la reina a la torre para ser ejecutada.
Anne estuvo detenida en Hampton Court, esperando su ejecución mientras su marido se ocupaba del siguiente objeto fértil de su afecto. Anne es un espectro particularmente móvil, visto en muchos lugares reales de todo el país, perdón en parte por el juego de palabras, pero supuestamente pasa muchas horas caminando por los pasillos de Hampton Court con un vestido azul o negro, gritando. De manera similar, y apropiadamente, de vez en cuando se la ve corriendo por los pasillos mientras agarra su propia cabeza cortada. La amada tercera esposa de Enrique VIII, Jane Seymour, murió pocos días después de dar a luz al príncipe Eduardo en octubre de 1537. Se dice que su fantasma es menos dramático y vengativo que los dos que la acompañan, pero deambula por las habitaciones con tristeza, describió por Hampton Court como un triste espectro blanco que lleva una vela encendida. Si bien Henry estaba emocionado de tener finalmente el heredero varón que tanto había anhelado, quedó devastado por la muerte de su perfecta esposa. Se dice que Jane aparece en Silverstick Stairs, una escalera que una vez conducía a la habitación en la que dio a luz y luego murió. Su aparición es mucho menos frecuente que otras, apareciendo solo en el aniversario del nacimiento de su hijo. Jane también fue la única de las esposas de Enrique que se unió a él en su tumba real en el castillo de Windsor. La más famosa es que la quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard, fue ejecutada por acusaciones, generalmente consideradas falsas, de adulterio y traición en 1542. Se dice que frecuenta el palacio con un estilo vocal particularmente imperdible, lo que le valió el sobrenombre de la Reina de los Gritos. Catalina, de solo 19 años, fue decapitada en la Torre de Londres en 1542 pero arrestada en Hampton Court. Tras su arresto, se liberó de los guardias y corrió, gritando por un pasillo, llamado desde entonces la Galería Encantada, gritando visceralmente que el rey fuera misericordioso. Fue abordada antes de encontrar a Henry, que estaba orando en la capilla, y nunca más lo volvió a ver. Se dice que su fantasma repite este viaje de gritos a perpetuidad, sin llegar nunca a su cruel rey. El fantasma de Catherine Howard representado en una postal. C. 1900. El fantasma de Catherine sigue apareciendo en instantáneas hasta el día de hoy. En 2015, el conductor de autocar Trevor Tye estaba visitando el palacio cuando una fotografía tomada de la escalera de mármol del palacio parecía mostrar el fantasma de la reina. Las imágenes fueron enviadas directamente a la prensa donde, con la ayuda de algunos círculos, el fantasma es claro para que todos lo vean. Hampton Court no es solo el hogar de los espíritus reales, sino también de sus sirvientes. Se dice que el fantasma de la Dama Gris, estoy seguro de que existe algún requisito legal para que todos los edificios históricos tengan una Dama Gris de algún tipo, es el fantasma de Sybil Penn, sirvienta de 4 monarcas Tudor y nodriza de Eduardo VI. Su muerte llegó a manos de la viruela debido a su devoción a sus deberes. Cuando Isabel I contrajo viruela en 1562, Sybil la cuidó durante su enfermedad, pero mientras Isabel se recuperaba, Sybil contrajo la enfermedad y murió poco después. Supuestamente no hubo informes de apariciones hasta que su tumba fue perturbada en 1829, después de lo cual se informaron con frecuencia avistamientos de una dama gris. Supuestamente, el sirviente también está vinculado al sonido de una vieja rueca, que nunca pudo atribuirse a una causa viva. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.